Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo y todos aquellos que me están viendo en esta hora. Bienvenidos a mi canal La Palabra de Dios. Hoy quiero compartirte un hermoso tema llamado la promesa del Espíritu Santo. Hoy quiero enseñarte un poco acerca del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? ¿Cuáles son las señales que evidencian al Espíritu Santo? ¿Cómo saber si yo tengo al Espíritu Santo? Vamos a ver muchas citas que nos van a dar la respuesta que estamos nosotros necesitando acerca de estas preguntas que muchas veces nos hacemos y que no muchos nos explican en las iglesias acerca de este tema. Así que para los que no están claros, espero que este video les sea de mucha bendición y que puedan quedar completamente y que puedan adquirir estos conocimientos a través de la palabra de Dios. Para empezar, vamos a leer el libro de los Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 en adelante. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? Como paso número 1, lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de todas las cosas que venimos haciendo mal. Número 2 es bautizarnos. Primero nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y el aceptar significa que voy a hacer todo lo que Él hacía. Si yo lo acepto, es que hago todo y creo todo lo que Él, su doctrina, todo lo que Él nos habla, nos dice que hagamos. Si somos fieles seguidores de Él. Porque aceptarlo y andar haciendo otras cosas que no hacía Él, eso es como que no, es contradictorio. Entonces, como paso número 1, arrepentirse. Número 2, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Paso número 3, bautizarse en agua, ¿verdad? Y ser bautizados. Y la tercera es estar unánime en oración y ruego. Para que lo llevemos un poco más ordenado, vamos a empezar desde Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tenemos una gran diferencia entre hacer y enseñar. Jesucristo no solamente enseñaba, sino que también hacía. Hoy en día los predicadores solo enseñan, mas no hacen. Entonces esa es la gran diferencia entre un verdadero discípulo de Dios, entre un verdadero hijo de Dios. Capítulo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, desde haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dio mandamientos a ellos de que se quedaran en ese lugar, que ellos no se fueran a otras ciudades, a otros sitios, hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice: pero a quienes se le dio esa palabra, a los escogidos, no fue para todo el mundo. Si tú eres escogida, entonces la promesa es para ti. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El verso 5: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, en un tiempo breve, en un tiempo corto. No sabemos cuánto estos discípulos, estos escogidos, tuvieron que esperar para recibir la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de recibir al Espíritu Santo.
Pero Jesucristo les dijo, no se vayan hasta que ustedes reciban esa promesa. Muchas veces, bueno, tenemos que desarrollar la paciencia. Bueno, a veces nos falta, ¿verdad? Tenemos que trabajar esas partes cuando no estamos bien por ahí. Cuando nosotros nos desesperamos y nos vamos, dejamos de recibir lo que Dios ha prometido darnos. Si Jesucristo les dijo, no se muevan de ahí, era porque ahí van a recibir algo de parte de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ellos iban a recibir? Al Espíritu Santo. Ok. Entonces pasó el tiempo, no sabemos si un mes, si un año, si una semana, no sabemos el tiempo, pero el Señor dijo dentro de no muchos días, o sea que en un tiempo corto. Bueno, estos discípulos le preguntaron a Jesucristo. En el versículo 6 dice la ascensión, cuando Jesucristo asciende al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les respondió, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que esa respuesta Jesucristo no se la respondió porque no les tocaba a ellos darse cuenta de esas cosas que ya Jesús que Dios el Padre había establecido. Entonces, no les respondió allí. Y luego el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, aquí vemos que Jesús antes de ascender les dijo, bueno, no se vayan, quédense, van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo saber? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué eventos acontecen con la llegada del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las señales que evidencian al Espíritu Santo? Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Pongan atención, hermanos, cuáles fueron las señales que se dieron en ese momento cuando ellos recibieron al Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando se habla del día de Pentecostés, se habla de una celebración que se realizaba allí en Israel o allí en ese lugar de los judíos, pero yo no puedo mencionar, ya no sé si es Jerusalén, puede ser Jerusalén. Ellos tenían unas costumbres de celebrar unas fiestas y esa se llamaba la de Pentecostés. Entonces, cuando se llegó ese día, todos estaban unánimes, estaban juntos. O sea, unánimes estaban juntos en armonía, en paz, nada de diferencias de esto y de lo otro. Ellos estaban en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, vemos que entra un viento recio sobre ellos y empezaron a hablar otras lenguas, pero esta fue dado por el Espíritu Santo. ¿Y qué lenguas eran las que ellos hablaban? Vamos a seguir leyendo. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos Galileos?
¿No son galileos todos estos que hablan? O sea, si eran galileos, solo hablaban esa lengua y no podían hablar otro idioma, ¿ok? ¿Cómo pues, dicen ellos, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, a esa fiesta asistían muchas personas de diferentes regiones con diferente idioma, lenguaje. Hoy tenemos chino, alemán, inglés, etc. En ese entonces, las lenguas que se hablaban eran, aquí lo vamos a leer, cuáles eran. Ok, hechos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok, ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo. Estas personas que eran galileas, que eran los discípulos escogidos de Dios a quien Jesucristo les había dado la promesa del Padre, empezaron a hablar estas lenguas de estas nacionalidades, podríamos decir, de estos lugares. Y entonces nos dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué significa todo esto que está pasando? Toda esta gente está hablando nuestras lenguas, ¿y cómo? ¿Cómo hicieron eso? Entonces, más otros burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, como que si estaban ebrios, como si que estaban, no sé, como si estaban locos, pero para ellos, ¿verdad? Entonces dice el 10, porque estos, ellos se burlaban y decían que estaban llenos de mosto, ok. Luego nos dice el versículo 14, dice, el primer discurso de Pedro fue que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, él se puso enfrente para hablar sobre las cosas que habían acontecido ahí en ese lugar, para explicar qué era lo que estaba aconteciendo, porque era un suceso extraño, como de diferentes idiomas hablaban todos, y estos que eran de Galilea. Bueno, las fiestas de Pentecostés eran de aquí, de Jerusalén, al cual al comienzo no me había dado cuenta, no estaba 100% segura, por eso no lo quise mencionar, pero bueno, ahora ya lo sabemos. Ok, nos dice el 15. Pedro continúa diciendo, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El Señor, no solamente a este grupo de personas escogidas, sino también los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Todos aquellos que obramos, que hacemos lo que Dios nos manda hacer, cumplir sus mandamientos, guardar la palabra de Dios, amar a nuestro prójimo, guardar todo lo que el Señor nos manda, nos convertimos en sus siervos. Entonces, la promesa es para todo aquel que obedece a la palabra de Dios. Una de las señales que podemos ver es, estas personas empezaron a hablar otras lenguas, pero también otra promesa que el Señor nos da es que vamos a profetizar, vamos a tener sueños. Específicamente ahí
se especifica la edad, los jóvenes visiones, los ancianos soñarán sueños, otros van a profetizar. Y también nos dice el verso, y esta es la otra, bueno, dice el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esas son las señales que se darán aquí, las señales que el Señor nos van a ser manifestadas a través de sus siervos, a través del Espíritu Santo de Dios que opera en nuestras vidas. En ellos la evidencia fue que empezaron a hablar otras lenguas, otros idiomas, no sé, ahí estaban los medos, los cretenses, árabes, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es arrepentirnos. Hechos capítulo 2, verso 38 dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos un poder otorgado por Dios que nos permite hacer las señales y prodigios que Él nos ha dicho, Él nos ha manifestado, Él nos dice en su palabra. ¿Qué más? Leemos nuevamente el 19, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Esas tres señales también son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que hoy en día pues no sé si se ha manifestado en alguien alguna señal de Dios, estas señales de Dios a través de alguna persona, de algún elegido por Dios, pero en algún momento lo veremos. No conocemos los tiempos de Dios, pero sí sabemos que son perfectos. Entonces Pedro les dice a ellos: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para los que están allá adentro en la región de Jerusalén y para los de otras naciones y a todos a quienes Dios llame. Si tú sientes en tu corazón aceptar a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y buscarlo a Él y dar este primer paso, yo te invito a que lo hagas, a que te acerques. Las puertas están abiertas. El Señor nunca Las puertas están abiertas, la invitación es para todos. No rechaces lo que sientes en tu corazón, porque ese puede ser el llamado de Dios a tu vida. No lo menosprecies, porque es una gran bendición que tú sientas ese deseo. Es una gran bendición para ti, porque eres parte, te conviertes en parte de los elegidos de Dios, de quienes van a recibir estas promesas, quienes van a recibir estos dones y van a recibir salvación, van a recibir la vida eterna, siempre y cuando guardes los mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver los consejos que le da Pedro a estas personas. Les dijo a ellos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, todos los que recibieron esas palabras de Pedro que estaba mencionando acerca de Dios, de Jesús. Dice que ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, después de aquel evento, Pedro les dijo, mire, esto aconteció porque esto fue una profecía que se había dado por el profeta Joel, y ahora se ha cumplido, y eso no es solo para estos que están aquí, este grupo, sino a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Ustedes son parte de este equipo, de este grupo, y lo primero que deben hacer es arrepentirse y luego bautizarse. Arrepentirse, aceptar a Jesucristo, la doctrina de Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, como el Hijo de Dios. Y luego recibimos el bautismo en agua, y luego el Señor nos va a añadir las otras promesas que son la del Espíritu Santo.
como ya se las había mencionado antes. Entonces, volviendo al tema, ¿cuáles eran los eventos que acontecían? Eran que, bueno, llegó un viento recio, empezaron a hablar otras lenguas. Ahora, la siguiente pregunta es, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cuáles son las señales que evidencian al Espíritu Santo? ¿Cómo saber si yo ya tengo al Espíritu Santo, si yo ya recibí la promesa del Espíritu Santo, si ya está en mí? Y para ellos vamos a ver, las promesas son que vamos a profetizar, vamos a tener visiones, van a soñar sueños. Bueno, eso pareciera como ilógico, porque soñar y soñar sueños, o sea, es algo como más importante que un simple soñar, ¿verdad? También los prodigios que dijo Dios, que hacer señales de fuego, también las señales de sangre y de vapor. Pero eso todavía no lo hemos visto. No sé si alguien ha visto alguna persona con estas señales de Dios, pues ojalá pudiera compartirlo aquí con nosotros en los comentarios acerca de si han recibido, si han tenido estas experiencias preciosas de las promesas del Espíritu Santo de Dios. Y pues sería bueno que nos compartan sus experiencias que han tenido, para que así los que están esperando sigan, así seguimos esperando, así puedan dar testimonio, puedan dar fe de que esto es real, no es algo ficticio. Todos sabemos que la palabra de Dios es veraz y que la palabra se cumple al pie de la letra, porque lo que Dios ha determinado hacer, eso se hará, porque su palabra dice que no retornará a él vacía jamás. Ok, Jesucristo les dijo a ellos, a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué clase de poder eran los que ellos iban a recibir? Bueno, ellos recibieron el hablar en lenguas, también recibieron, vemos en unos versículos más adelante que en ciertas regiones habían personas que profetizaban. Entonces, ser un profeta, eso es un don de Dios, no es cualquiera que es un profeta. Eso es lo que Dios, a quien quiere dárselo, se lo da. Y es una evidencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice su palabra, no hay ley. O sea que no hay una ley que te condene, que te castigue por hacer estas cosas, más son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, amados hermanas y hermanos, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. En el próximo video seguiremos abordando más sobre el Espíritu Santo para conocer más de la palabra de Dios y ver qué tenemos que hacer nosotros para ser también parte de ese grupo, o para ver las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces nos preguntamos qué es el Espíritu Santo, cómo lo recibo, cómo sé si ya está en mi vida, cómo diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Él. Más adelante seguiremos respondiendo otras preguntas para seguir creciendo en el Señor, para seguir conociendo más de la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para ti y tu familia. Espero que te ayude a seguir creciendo en el Señor, en fe, en amor, en esperanza, en gozo, en paz. Y que hayas aprendido, mucho acerca de este tema que es muy especial. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Bye, bendiciones.